¿Es necesario trabajar el pasado totalitario, autoritario o criminal de un país? ¿O será que abordar el pasado en el presente y en el futuro se convierte en un obstáculo para construir una democracia estable? Unas preguntas similares se hicieron en Alemania después de la experiencia con el nacionalsocialismo y también con la dictadura comunista de la SED. Y si bien no siempre hubo una idea clara de cómo abordar el pasado, con el tiempo se llegó a la conclusión que es y era necesario enfrentarlo para poder procesarlo. Hoy en día en Alemania no se busca ocultar o callar el pasado, sino entenderlo, crear una memoria colectiva y de esa forma procesar lo que ha ocurrido. Pero esto no siempre fue así. Por ejemplo, en el periodo inmediato posterior a la guerra, la mayoría de la población quiso olvidar o suprimir lo que había sucedido. Había, de cierta forma, un deseo por el olvido. Una gran parte de la sociedad alemana quiso trazar una línea bajo su oscuro pasado. Y si bien había algunas iniciativas que buscaban enfrentar el pasado y crear memoria colectiva, tomó varias décadas y un liderazgo sólido de la sociedad civil para acabar con el silencio colectivo de los padres y los abuelos. Desde hace algunas décadas, en Alemania ha cambiado la política de la memoria y hay un foco importante en conocer, esclarecer y reconocer el pasado. ¿Qué hizo que cambiaran las posturas sobre el pasado? Un texto de Theodor Adorno, un filósofo alemán del año 1959, fue esencial para cambiar el discurso en torno al tema del pasado y cómo trabajarlo. Adorno escribió, y cito: uno quiere deshacerse del pasado, con razón, porque no se puede vivir bajo su sombra y porque el horror no tiene fin si la culpa y la violencia se pagan una y otra vez con culpa y violencia. Un error, porque el pasado del que uno quisiera escapar está todavía muy vivo. Es indiscutible que el pasado en Alemania aún no se ha superado. Cierro cita. La tensión que plantea Adorno en este texto está entre olvidar y recordar. Y esto tiene una enorme relevancia. La meta, según él, no puede ser fingir normalidad política, económica o social, olvidando lo que ha sucedido, sino crear memoria colectiva precisamente reconociendo ese pasado. Por eso en Alemania hablamos de Aufarbeitung der Vergangenheit. Aufarbeitung no significa únicamente lidiar con el pasado, sino entender el impacto duradero de ese pasado autoritario en el presente. La base de la palabra Aufarbeitung es Arbeit, es decir, trabajo. Esto nos indica que se requieren esfuerzos enormes para que nunca más se repita en el futuro lo que sucedió. Recordar y reconocer las injusticias del pasado no ocurrirá por sí mismo, sino requiere de un trabajo colectivo de toda la sociedad. Bajo esa premisa de Aufarbeitung se reorientó la política de la memoria en Alemania, poniendo en el centro la experiencia de las víctimas. Se ha trabajado el pasado para ayudar a desarrollar una nueva identidad política y cultural que deslegitima prácticas autoritarias. Una sociedad y un sistema político en un estado postdictatorial solo desarrollan una cultura política democrática si hay una memoria colectiva y crítica sobre lo que ha ocurrido. Ahora la pregunta es, ¿nos pueden ayudar estas experiencias para Venezuela? Yo creo que sí, aun cuando es muy importante guardar las distancias sobre la naturaleza de los conflictos de los regímenes políticos y las atrocidades cometidas en estos contextos. Yo sí creo que debemos estudiar con precisión y de manera científica y objetiva lo que ha ocurrido en Venezuela durante estas décadas. Esto podrá ayudar a despolitizar y despolarizar cómo entendemos el pasado y el presente autoritario. Tenemos que conocer a profundidad las violaciones de derechos humanos, enfocándonos en las víctimas. Tenemos que utilizar todas las herramientas internacionales, así como el trabajo de la ONU o el informe de la misión de determinación de los hechos de la ONU también y el trabajo minucioso de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela para comprender y procesar lo que ha ocurrido en el país. Debemos crear una cultura de la memoria colectiva, comenzando con un nuevo modelo educativo que priorice la comprensión científica del conflicto y no la versión politizada de los hechos. Los centros de tortura, por ejemplo, tendrán que convertirse en museos para la memoria y tendremos que visibilizar, solo para dar un ejemplo de la tragedia, el sufrimiento y las violaciones cometidas a lo largo de toda la frontera con Colombia. Considero que podemos aprender
que entender, procesar y aceptar el pasado toma tiempo y mucha voluntad. Esto es una tarea de por vida y requerirá de mucha gente comprometida con la justicia y la reconciliación. Por eso es esencial que toda la sociedad sea partícipe de este proceso y priorice una política del reencuentro que se base en la plena comprensión sobre lo sucedido.